Bueno, hola a todos, yo soy la doctora Karina Balassini, yo soy médica intensivista, miembro del Comité de Infectología Crítica de SATI y agradezco mucho a todos los profesionales del MUNIS que me invitaron a participar en este curso. ¿eh? Eh, yo voy a hablarles de meningitis nosocomial. La meningitis nosocomial, hoy vamos a hablar de epidemiología, de importancia del diagnóstico, el tratamiento temprano, el tratamiento antibiótico y la duración del tratamiento. Es una patología infrecuente, un 0,4%, el 1 por 2% de las neurocirugías. En el trabajo de prevalencia que se hizo en el año 2017, el doctor Van Sant, que es un trabajo que se hace cada 10 años, el EPIC-3, mostró una incidencia de 3,9 infecciones del sistema nervioso central y un 22% de mortalidad, un 1% más que hacía 10 años. La meningitis es una consecuencia de un montón de procedimientos neuroquirúrgicos y de trauma, como son las punciones lumbares, las craniotomías, los catéteres ventriculares externos, catéteres ventriculares internos, catéteres lumbares, trauma de cráneo, etc. Las craniotomías son las cirugías más limpias, son cirugías programadas, tumores cerebrales que se realizan no de urgencia. La incidencia es baja de meningitis, es 0,8% aproximadamente, pasan más que todo en la primera semana. Los factores de riesgo son las fístulas del líquido cefalorraquídeo, y vamos a ver que la fístula es la causa de un factor de riesgo en la mayor parte de los procedimientos. Ser de sexo masculino, el diagnóstico quirúrgico, la experiencia del neurocirujano, la temprana reoperación, la duración de la cirugía y la ausencia de profilaxis prequirúrgica. Los factores de riesgo en este otro trabajo, que es el trabajo de Korinek, la tasa es del 1,5%, y vamos a ver que las fístulas del líquido cefalorraquídeo aumentan 11 veces más la posibilidad de que el paciente tenga meningitis. En este trabajo, que también es un poco más viejo, de la Neurosurgery 2005, las fístulas aumentan 28% más la posibilidad de tener meningitis. Más o menos se mantienen en todos los procedimientos. Hay que hablar principalmente de la importancia de la profilaxis antibiótica administrada antes de la craniotomía para reducir la tasa de las meningitis, ya que en este caso las reduce a la mitad. Las recomendaciones es uso estricto de barreras estériles durante el procedimiento, lavado quirúrgico del cráneo, no rasurado, no se rasuran más los pacientes, y las profilaxis prequirúrgica con antibióticos, que tienen que ser 1 hora antes o inmediatamente antes de la incisión quirúrgica. Se hace con cefalosporinas de terceras, y como alternativa puede hacerse con clindamicina o vancomicina. Y en las cirugías contaminadas, con clindamicina 900 miligramos monodosis. Con respecto a las derivaciones ventriculares internas, son más frecuentes en pediatría. Tenemos una parte proximal de la válvula que va a encontrarse en los ventrículos laterales. Después puede haber este reservorio percutáneo, que es cuando después vamos a ver que los neurocirujanos punzan para extraer líquido cefalorraquídeo, y tiene un trayecto hacia caudal, donde termina la válvula, que puede terminar en la aurícula, ventrículo auricular, puede terminar en lumbar, puede terminar en la pleura, o puede terminar en el abdomen. La colonización intraquirúrgica es lo más importante, se colonizan el 65 al 75%. También puede haber por una infección retrógrada, un 5 al 10%, o la infección puede ser por vía hematógena. Los catéteres de derivación ventricular interna, la incidencia es del 4 al 17%, se presentan generalmente el mes después de la cirugía. Los 3 factores de riesgo que siempre se nombran es la prematurez del paciente, acuérdense que se da generalmente en niños,
la presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo, que aumentan 19 veces la posibilidad, y el número de veces que el catéter fue inadvertidamente expuesto a guantes quirúrgicos dañados. Hay trabajos viejos, pero claros, de neurocirugía, donde si el neurocirujano usa un solo par de guantes, se infecta el 15%, si usa dos guantes el 6,7%. Y esta reducción en la incidencia de meningitis ha llegado que ellos, antes de colocar la válvula, tengan que cambiarse los guantes y de esta manera pudieron disminuir la tasa de infecciones. La profilaxis antibiótica para prevenir las infecciones del SHUN sería con cefalosporina de primera generación y la alternativa sería la vancomicina. Con respecto a los catéteres, estos son los gérmenes que frecuentemente aislamos: Staphylococcus, bacilos negativos, enterococo, pero también hay Streptococcus viridans, Candida, Carinobacterium, Propionibacterium. El neumococo, el meningococo es muy infrecuente. Con respecto al otro procedimiento, que son las derivaciones ventriculares externas, que se dan, las ventriculostomías, como las conocemos en terapia, tienen una parte interna fenestrada por donde ingresa el líquido al catéter. El catéter, estos son los catéteres comerciales, donde lo más importante que ahora vamos a ver es que tienen una válvula de seguridad que hace que el líquido salga pero no vuelva a entrar al cerebro. Esto es muy importante. La incidencia de meningitis en este tipo de procedimientos es alta, del 0 al 22%, y está relacionado más que todo con la duración del catéter, que es muy importante después del quinto día, el muestreo rutinario de líquido cefalorraquídeo, que no lo tendríamos que hacer, las fístulas de líquido cefalorraquídeo y el bloqueo del catéter y hemorragia intraventricular. Las derivaciones ventriculares externas aumentan, dijimos, exponencialmente después del quinto día, y estas son las incidencias de infecciones, que es mayor en los primeros días, 19 por 6 infecciones por 1000 días catéter, y va reduciendo de 7 a 10 días, y es todavía inferior después de los 10 días. Con respecto a la comparación de incidencia en los diferentes catéteres de PIC, tenemos que los más que frecuentemente utilizamos son los intraparenquimatosos, que la incidencia de meningitis es baja, de un 3%, posibilita la medición de la PIC, principalmente cuando los catéteres son pequeños, pero lo que no se puede hacer es el tratamiento, no se puede drenar líquido cefalorraquídeo. En cambio, las ventriculostomías, que tienen una incidencia de infección mucho mayor, un 26%, lo que permite es poder drenar líquido cefalorraquídeo. Los gérmenes más frecuentes encontrados son generalmente Acinetobacter, Pseudomonas, Enterobacterias, son gérmenes multiresistentes. Ahora tenemos también KPC. ¿Qué se recomienda para disminuir las infecciones, ¿no? El uso estricto de barreras estériles durante el procedimiento, evitar manipulaciones innecesarias del mantenimiento del mismo durante más del tiempo que se necesita. O sea, si no se necesita el sensor de PIC, la ventriculostomía habría que sacarlo. Se debe utilizar profilaxis prequirúrgica con antibióticos, y esto es nuevo de las guías CIRSA de ventriculostomía del 2017, porque antes no estaba indicado. Con respecto al trauma de cráneo, la incidencia, si es el trauma penetrante, es de 2 al 11%, si es con fractura de cráneo, la incidencia de meningitis es mayor al 20%, y es una de las causas más frecuentes de meningitis recurrente. Nuevamente, las fístulas incrementan la posibilidad de tener meningitis. También el uso inadecuado de debilitamiento de tejido, falta de profilaxis prequirúrgica, principalmente en fracturas o hundimiento de cráneo. Cuando las fístulas, que es muy frecuente en trauma, principalmente las fístulas faciales, son un factor de riesgo importante para meningitis nosocomial, y principalmente cuando hay fracturas de base de cráneo. Normalmente el paciente, estas fístulas se pueden resolver durante los primeros 7 días, y no hay que evaluar con neurocirugía posiblemente un tratamiento de la fístula. Este es un trabajo de la Cochrane que marcó historia, habla que las fracturas
de peñasco, en la rinorraquia, en la odorragia, en senos paranasales, con los cinemoceno y neumoencéfalo, que hasta ese momento se les ponía todos antibióticos. Actualmente, y esto es una revisión, la evidencia actual no avala el uso de profilaxis antibiótico en pacientes con fístulas, con o sin pérdida de líquido cefalorraquídeo, para disminuir el riesgo de meningitis. Esto es una indicación 1A. Con respecto a las fracturas de hundimiento, de atracción de partes blandas, la profilaxis antibiótica puede prevenir las infecciones de las heridas, pero no está demostrada que prevenga las infecciones del sistema nervioso central. La mejor forma de prevenirlas sería de una adecuada limpieza, extracción de todos los tejidos, profundo debilitamiento de los tejidos desvitalizados, y la profilaxis prequirúrgica 1 hora o inmediatamente antes de la incisión quirúrgica, como vimos en los demás procedimientos. Con respecto a las heridas de arma de fuego, y en este caso hay menos evidencia, lo mismo, la mejor forma de prevenir las infecciones es una adecuada toalete, la limpieza, extracción de todos los tejidos desvitalizados, y en caso de requerir cirugía se utilizaría una profilaxis prequirúrgica 1 hora antes o inmediatamente antes de la cirugía, no hay evidencia de mantener los antibióticos, pero es como una recomendación de expertos que se puede mantener, que sugiere el uso de antibióticos en el postoperatorio como una opción, al igual que cobertura anaerobia. Si no se requiere cirugía, no estará indicado el uso de antibióticos. Con respecto a las punciones lumbares, la incidencia es baja, 1 cada 50.000 casos, y es por inadecuado higiene de manos, inadecuado uso de guantes estériles, o falta de vestimenta, de uso de gorro, barbijo, camisolín, anestesia espinal o en la mielografía. Con respecto a los catéteres lumbares externos, la incidencia es baja, menos del 5%. Los factores de riesgo son desconexión del sistema de drenaje externo, porque vamos a ver que está en la espalda del paciente, y la presencia de otras infecciones. La meningitis nosocomial, el diagnóstico se hace con la clínica, con las imágenes, con el físico-químico y el cultivo de líquido cefalorraquídeo. La clínica a veces es inespecífica. Acuérdense que muchos son pacientes posoperatorios, cefalea, náuseas, letargo, eso muchas veces los encontramos, pero también el paciente puede tener convulsiones, cambios en el nivel de conciencia, eritema y sensibilidad del tracto valvular, fiebre sin otro foco, síntomas y signos de peritonitis en ausencia de otro foco, bacteriemias, principalmente si tenemos válvulas ventrículos atriales, infección de la herida quirúrgica o colecciones, y aumento de la presión intracraneana. Todas estas las clínicas que pueden presentar los pacientes. Con respecto a la hora de oro, sabemos que es importante reconocer el problema, una reanimación rápida y agresiva y antibióticos adecuados en la primera hora y control del foco. Si nosotros observamos estos pasos, reducimos la morbilidad y la mortalidad. Lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir esta cascada, la cascada donde se aumenta la carga microbiana, aumenta la liberación de toxinas, la respuesta inflamatoria. Si nosotros podemos reducir esta cascada de sepsis que termina en infección, podríamos disminuir la muerte. La resucitación temprana en el shock séptico, la resucitación es importante, porque si la hacemos en forma tardía, posiblemente el shock sea irreversible y podamos llegar a la muerte. Sabemos que los antibióticos adecuados desde el inicio, en la primera hora, es importante, porque ya que si no los damos al comienzo, por cada hora de retraso de los mismos puede aumentar la mortalidad un 8% en los pacientes que tienen shock séptico. Y esto es el único factor de riesgo que podemos modificar. Con respecto al diagnóstico, va a depender del temprano reconocimiento de los síntomas, del comienzo de los antibióticos dentro de la primera hora de sospecha de infección, y los antibióticos no pueden demorarse hasta que se consiga el ataque a poder hacer la punción lumbar. El retraso e inapropiado tratamiento de antibióticos está asociado a un incremento de la morbilidad y la mortalidad. El líquido cefalorraquídeo es importante, siempre tenemos que tratar de hacer cultivos, siempre tendríamos que hacer cultivos, a través de punciones lumbares, o a través de sacar a través del catéter.
si el paciente tiene una ventriculostomía o un catéter lumbar, o la punción de la válvula de reservorio, que siempre preferimos que lo haga el neurocirujano, pero hay que extraer líquido cefalorraquídeo. Con respecto a la punción lumbar, la indicación es que siempre que se sospeche se debe realizar la PL, aunque se tenga otro foco infeccioso, se debe descartar una meningitis. Las contraindicaciones son pocas: coagulopatía que no puede ser revertida con hemoderivados, factores, efecto de masa intracraneal y PIC elevada. Con respecto al uso rutinario del líquido cefalorraquídeo, o sea, todos los días sacar líquido cefalorraquídeo para ver si si ese líquido cefalorraquídeo está infectando o eleva los blancos, eso no se recomienda, y su uso no se usa más, porque eso aumenta la incidencia de infecciones. Con respecto a lo que es el diagnóstico, el líquido cefalorraquídeo, nosotros medimos la relación glucosa-líquido cefalorraquídeo sobre plasma, que es marcadora si es menor a 0,4, lo mismo el lactato mayor de 4 milimoles por litro, las proteínas elevadas, la glucosa baja o el aumento de los leucocitos. Un líquido cefalorraquídeo normal no descarta una infección, un líquido cefalorraquídeo patológico no confirma una infección, y la tensión de Gram, si es negativo, no excluye una infección, principalmente si el paciente recibió antibióticos. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con meningitis aséptica, principalmente el cultivo nos va a marcar si es negativo, tenemos posibilidad que sea aséptica, se da en hemorragia, en trauma, cuando se drila hueso, y con muchas de las neurocirugías. También una meningitis nosocopial tenemos que hacer diagnóstico diferencial con carcinomatosa meningia, que tiene el físico-químico es parecido, lo único, el cultivo es negativo y el paciente tiene antecedente de tumor. Con respecto al directo y a cultivo, los cultivos son positivos, entre el 70 y el 80% sin antibióticos, siempre se debe pedir para gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, siempre que hay que pedir hemocultivos, y si aparece cándida, bacilos negativos o estáfilos, siempre indican infección, y un líquido polimicrobiano, la presencia de estafilocoagulasa negativo, siempre evaluar contaminación. La causa más importante de falsos negativos es el uso previo de antibióticos. Con respecto al diagnóstico de meningitis, es el diagnóstico definitivo, es la sospecha clínica y el aislamiento de germen en el líquido cefalorraquídeo, y el diagnóstico presuntivo, si se sospecha, que hay sospecha clínica, y hay algunos de los marcadores que vemos dichos en el líquido, el aumento del lactato, el índice de glucorraquia, aunque el cultivo sea negativo. Los catéteres, ¿cómo hacemos con la remoción del catéter? Los catéteres ventriculares externos deben ser removidos ante el diagnóstico presuntivo de meningitis para incrementar la posibilidad de curación. Y los internos, el manejo debe ser remoción del shunt, drenaje ventricular externo, antibióticos parenterales, y reemplazar el shunt cuando el líquido cefalorraquídeo esté estéril. Con respecto a las infecciones asociadas a ventriculostomía, el riesgo aparece a partir del 5.º día, pero eso no significa que nosotros deberemos cambiar la ventriculostomía cada 5 días, sino que la vamos a tener que cambiar cuando tenemos una sospecha de infección. No la tenemos que cambiar rutinariamente como hacíamos antes, porque de esta manera, si lo hacíamos como lo hacíamos, aumentamos la incidencia de meningitis. No, cuando yo tengo confirmado, tengo una sospecha por hipoglucorraquia, por aumento del lactato, recién ahí voy a cambiar el catéter. Con respecto a la remoción del catéter seguida por inmediato reemplazo de otro catéter y antibióticos sistémicos, la cura es del 65%. Pero si yo tengo un manejo conservador que decido dejar el catéter, la tasa de éxito es muy baja, es del 35%. En algunos casos, con gérmenes como estafilococos coagulasas negativos, se dejó el catéter, y hay algunos trabajos donde tuvo cura clínica, pero no es lo más indicado. Sabemos que los antibióticos en el futuro, hay muy pocos antibióticos que han salido en los últimos años. Tenemos que cubrir para bacilos gram negativos y cocos positivos. Bacilos gram negativos usamos estacidima, cefepime, meropenem, colistin, y tenemos que irnos moviendo de acuerdo a cómo van dando los cultivos,
y para los cocos vancomicina. Tenemos que usar los antibióticos, modificar la dosis, usar dosis de carga, modificar el intervalo entre dosis, usar infusión continua, infusión prolongada, dosar antibióticos, y el desafío es la cura del paciente. Siempre tenemos que tratar de usar dosis de carga porque no podemos esperar 4 vidas medias para llegar a niveles óptimos en sangre. Imagínense que el líquido cefalorraquídeo es todavía más difícil llegar. Y tenemos que tratar de de tener dosis máximas, porque de esta forma nosotros vamos a poder llegar más al líquido cefalorraquídeo. Los antibióticos concentración dependiente los tenemos que dar como por ejemplo, las quinolonas o los aminoglucósidos en una dosis, los tiempos dependientes en infusión, los tiempos dependientes los tenemos que dar en infusión prolongada o infusión continua, como es en el caso de las cefalosporinas o de los carbapenem. Con respecto, este es un trabajo de cefepime, esto es cefepime intermitente y esto es cefepime en infusión continua, y vemos que el líquido cefalorraquídeo, el cefepime intermitente, baja los niveles de cefepime líquido cefalorraquídeo, mientras que en infusión continua tenemos niveles más altos. Con respecto al tratamiento, el ingreso del antibiótico va a depender, a la barrera hematoencefálica va a depender del tamaño molecular, de la ionización, de la liposolubilidad del antibiótico y la unión a la proteína. Siempre acuérdense que en el estado de inflamación hay veces la barrera se hace más permeable y que nosotros muchas veces conocemos cómo están o creemos conocer cómo están las drogas en sangre, pero es muy difícil saber cuál es la concentración de la droga en líquido cefalorraquídeo. Hay drogas que tienen una gran difusión, hay otras que tienen una difusión más pobre. Hay antibióticos de alta penetrancia, concentración adecuada, si baja de penetrancia, y otros con concentración inadecuada. Los de concentración adecuada generalmente es linezolid, metronidazol, meropenem, cefepime, y concentración inadecuada, aminoglucósidos, colistin, vancomicina. Según el germen, nosotros vamos a usar el antibiótico, ¿no? Si es estafilocoagulasa, estafilometies, vamos a usar cefalos de tercera. Si es METR vancomicina, y si es un bacilo gram negativo, ahora tenemos que ver nuestra epidemiología en el hospital y saber qué vamos a usar. Acuérdense de esta lista, usar dosis de carga, usar dosis de mantenimiento y elegir la mejor forma que se adapte a los antibióticos. Infusión continua, principalmente cesta, cefepime, fosfomicina, infusión intermitente, por ejemplo, colistin, infusión prolongada, meropenem, y para tratar de optimizar, y acuérdense que la piperacillina tazobactón, la dosis es ínfima, que penetra, no se usa, y de que el colistin también es baja, pero bueno, hemos tenido realmente buena respuesta. Con respecto a la baja penetrancia de los antibióticos al líquido cefalorraquídeo y la mayor resistencia, nos ha llegado a tener que usar el tratamiento intraventricular. Hay un montón de trabajos de tratamiento intratecal de antibióticos y seguramente van a salir más con el tiempo. Sabemos que la utilización es de fracaso del tratamiento sistémico, cuando los cultivos permanecen positivos, cuando hay ausencia en la mejora del físico-químico, cuando hay gérmenes multiresistentes, cuando el germen solo es sensible a fármacos cuya penetrancia en el líquido es pobre, y la imposibilidad de remover el dispositivo. No sabemos la indicación, el momento, la duración y la toxicidad, y sabemos que no están aprobados por la FDA. Estos son los antibióticos que nosotros usamos, generalmente amica, anfotericina, colistin, dapto, genta, vancomicina. Estas son las dosis. Los efectos adversos todavía no lo hemos terminado de conocer, hay convulsiones, hay meningitis, hay sordera, y con el tiempo los iremos conociendo mejor. La manipulación incorrecta y repetida de los catéteres ventriculares es la causa más importante de infección. Hay trabajos que se hicieron de amica, con colistin,
con gentamicina, de tratamiento intratecal, que siempre tiene que ir acompañado de tratamiento endovenoso, que tienen cura, se ha visto cura clínica. Los antibióticos tienen que estar diluidos en una solución salina del 0,9 o agua destilada estéril, sin conservantes. El volumen utilizado debe ser de 2 a 5 mililitros y tenemos que previamente extraer esa cantidad de líquido cefalorraquídeo, si no va a aumentar la presión intracraneana. Interrumpir el circuito por lo menos 1 hora, preferiblemente 3 horas, mientras manejar y ver cómo está el paciente. ¿Quién lo realiza? El médico. Estos son tratamientos de reportes que han llevado que se trate con colistin y hay tasa de éxito, normalmente lo usamos. ¿Y cuánto dura el tratamiento? Para estafilocoagulasa negativo, Propionibacterius acnes, perdón. Y cuando hay pleocitosis mínima del líquido cefalorraquídeo normal o la glucorraquia, o pocos síntomas, son 10 días. Cuando hay hipoglucorraquia y síntomas clínicos, de 10 a 14 días. Y para gérmenes como Staphylo aureus, Bacillus gram negativos, con líquidos, con o sin pleocitosis significativa y hipoglucorraquia y síntomas clínicos, de 10 a 14 días, y otros lo indican 21 días, y si el líquido es repetidamente positivo a pesar del tratamiento, se me corre la diapositiva, de 10 a 14 días después del último cultivo positivo. ¿Cuándo reemplazo la válvula? Para estafilocoagulasa negativo, Propionibacterius acnes, con líquido cefalorraquídeo normal y cultivos negativos 48 horas después de externar la válvula, después de 3 días de antibiótico. Para estafilocoagulación negativo, Propionibacterius acnes con líquido normal y cultivos repetidamente negativo, después de 7 días de antibiótico. Staphylo aureus y Bacillus gram negativo, después de 10 días de cultivos negativos, y líquido cefalorraquídeo repetidamente positivo, después de 7 a 10 días de cultivos negativos. Ojo que la tasa de recurrencia es alta, es un 26%. Bueno, ¿cómo es el pronóstico? La mortalidad ha disminuido en los últimos 20 años, yo creo que por el conocimiento de la patología y por los antibióticos. Los factores mal pronósticos son el coma, la bacteriemia, antibióticos previos, Apache o SAPS alto, la morbilidad es muy elevada, principalmente cuando hay derivaciones ventriculares externas o ventriculoperitoneales por múltiples intervenciones y cambio de derivaciones ventriculares. Bueno, el otro tema que les quería hablar hoy es de absceso cerebral. Este es un tema que es menos frecuente, es una infección focal que pasa en el cerebro, generalmente en un área localizada del cerebro, y se transforma en una colección de pus con cápsulas. Al principio es una cerebritis temprana, del primero al tercer día, después hay una cerebritis tardía de 4 a 9 días, y después hay un encapsulado precoz, y después de los 14 días hay un encapsulado tardío. En pacientes inmunocompetentes, las bacterias son responsables del 95% de los abscesos. Y las causas más importantes generalmente es por contigüidad, o sea, después por una otitis, por una sinusitis, por una cirugía o por trauma craneal. Eso es aproximadamente el 40 al 50%. También se puede ver por diseminación hematógena, por endocarditis, o que en ese caso posiblemente tengamos abscesos múltiples o abscesos en otros lados, o por Jung, o enfermedades odontógenas o abscesos pulmonares en 30 a 40%. La incidencia es baja del absceso cerebral, de 0,3 a 9 por 100.000 habitantes por año, y la relación hombre-mujer es 2,1 a 3,1, y la edad media es entre 30 y 40 años. Los síntomas son dolores, el más frecuente, dolor de cabeza, fiebre, 53%, y foco neurológico, 48%, y todos juntos solamente se ven al 20% de los ingresos. El paciente con absceso, cuando ese absceso se rompe al ventrículo, es una enfermedad gravísima que puede terminar en la muerte del paciente, puede hacer hidrocefalia obstructiva, y casi siempre va con deterioro del sensorio. ¿Cómo se estudia? Por una tomografía.
se muestra la cápsula, generalmente se pide con contraste, principalmente en los lóbulos frontales o los temporales, también podemos usar resonancia magnética, y la diferencia entre absceso y tumores se hace a través de una espectroscopía de protones. El laboratorio que le pedimos es este, laboratorio HIV, hemocultivos también siempre que pedir son bajo la positividad 20-30%. El cultivo del absceso cuando lo tengamos, siempre es importante pedir ecocardio, revisión odontógena y un ataque pulmonar. Estos son los gérmenes frecuentes. En la endocarditis la más frecuente es el estafiloaureus. Después en las infecciones dentales son muchos anaerobios. La otitis, mastoiditis, generalmente es polimicrobiana, estreptococo, enterobacterias, streptoneumoniae, anaerobios. En el trauma de cráneo es generalmente polimicrobiana, estreptococos, estafiloaureus, estreptopidógenes, y en la neurocirugía muchas veces encontramos gérmenes multiresistentes. El 30% son polimicrobianos, el estreptococo está en el 34% de los pacientes, el estafilo en el 18%, generalmente son estafiloaureus, y los bacilos gram negativos en el 15%, mayormente enterobacterias. ¿Qué pasa con los anaerobios? Los anaerobios siempre se cubren, pero el problema es que es el mal cultivo de los anaerobios, entonces no siempre los encontramos en los cultivos. El tratamiento quirúrgico no siempre está indicado. Actualmente la craniotomía es raramente indicada, excepto para abscesos multilobulados y severa hipertensión endocraniana. También se puede hacer por una cirugía esterotaxia, que se puede ir hacia la zona y de esa manera poder reducir el tamaño mediante aspiración, reducir el tamaño del absceso. Y generalmente un absceso mayor de 2,5 es una indicación de drenaje independientemente del germen. Siempre hay que discutirlo con neurocirugía y bueno, tenemos que tratar de siempre de tener el cultivo. El tratamiento antibiótico debe iniciarse tempranamente, se debe cubrir estreptococos, estafilococos, anaerobios estrictos, enterobacterias. El absceso cerebral adquirido en la comunidad se cubre con cefalosporinas de tercera generación y metronidazol. Es importante mantener siempre lo que dijimos, la cultura de anaerobios, y la mayoría de los expertos recomiendan una duración de 6 semanas para el absceso cerebral bacteriano en pacientes inmunocompetentes. En absceso postneuroquirúrgico siempre hay que cubrir gérmenes multiresistentes, como cubrimos en la meningitis postneuroquirúrgica. Bueno, hasta acá llegamos y cualquier cosa, cualquier duda que quieran preguntarme, este es mi mail. Muchas gracias.